¿Alguna vez te has preguntado qué cosas especiales contenían las casas antiguas que ya no existen? Antes de que la tecnología moderna tomara el control, las casas de nuestros abuelos estaban equipadas con características únicas que hacían la vida mucho más fácil e interesante. Desde soluciones prácticas para el día a día hasta detalles arquitectónicos creativos, estamos a punto de descubrir 30 características especiales que no se usan ampliamente hoy, pero que siguen siendo una parte cautivadora de la historia de la vivienda. Número 30. Placas de anclaje en las paredes. Si alguna vez has visto placas de metal extrañas en el exterior de una casa vieja, podrías pensar que son solo decorativas. Sin embargo, estos accesorios de hierro en realidad servían una función estructural crucial, conocidas como placas de anclaje. Típicamente hechas de hierro fundido o hierro forjado, estas placas desempeñaban un papel que iba mucho más allá de la mera ornamentación. Estas placas eran parte de un sistema de refuerzo diseñado para mantener las paredes de un edificio estables. Se conectaban a largas barras de hierro que corrían a través de las paredes, actuando como anclajes internos para evitar que la estructura se curvara hacia afuera o incluso se derrumbara con el tiempo. Esto era especialmente importante para edificios de ladrillo y piedra, que no tenían la flexibilidad de los materiales modernos y eran propensos a desplazarse bajo presión. Antes de que se desarrollaran técnicas avanzadas de construcción y materiales de refuerzo, los constructores confiaban en estas resistentes correas de hierro para mantener la integridad de una casa. Hoy, sin embargo, con la ingeniería moderna, incluyendo estructuras de acero y refuerzo de concreto, las placas de anclaje se han vuelto obsoletas. Ahora permanecen solo como reliquias arquitectónicas, recordándonos los desafíos y soluciones de ingeniería del pasado, cuando los artesanos tenían que encontrar formas creativas y duraderas de mantener las estructuras firmes. Número 29. Puertas de carbón caminando por una casa antigua. ¿Alguna vez has notado una pequeña puerta de hierro cerca de los cimientos y te has preguntado para qué servía? No era una pieza de metal cualquiera, sino una puerta de entrega de carbón. Antes de la existencia de los hornos modernos, estas puertas desempeñaban un papel vital en las casas que dependían del carbón para calefacción. Los propietarios necesitaban un suministro constante de carbón para mantener sus hornos encendidos, especialmente durante el invierno. Los repartidores de carbón venían de casa en casa, arrojando carbón fresco a través de estas pequeñas puertas, donde se deslizaba por una rampa hasta el sótano. Desde allí, el propietario echaba carbón en el horno según fuera necesario, asegurando que la casa permaneciera caliente. Este sistema era predominante en ciudades y climas más fríos, donde el carbón fue la principal fuente de calor durante décadas. Sin embargo, a medida que los sistemas de calefacción de gas natural y eléctrico se volvieron más eficientes y generalizados, los hornos de carbón y los sistemas de entrega que los soportaban se volvieron obsoletos. Algunos propietarios los sellaron, mientras que otros los dejaron intactos como un recordatorio encantador de la historia de su casa. Número 28. Inodoros de Pittsburgh. Si alguna vez has estado en una casa construida antes de la Segunda Guerra Mundial, puedes haberte encontrado con un lugar peculiar. Un inodoro solitario en medio del sótano, sin paredes ni privacidad alguna. Estos sanitarios, a menudo sin lavabo o ducha cerca, eran conocidos como inodoros de Pittsburgh. Aunque no eran exclusivos de Pittsburgh, podían encontrarse en muchas ciudades industriales de Estados Unidos. La razón de estos inusuales baños en el sótano se remonta a la era de los trabajadores del acero, mineros y otros obreros que volvían a casa cubiertos de suciedad y mugre después de un largo turno. En lugar de llevar esa suciedad a los principales espacios de vida, entraban por el sótano y usaban el baño, y si estaba disponible, un lavadero o incluso una ducha improvisada para limpiarse antes de subir las escaleras. Este diseño práctico ayudó a mantener los baños principales y las áreas de estar de la casa mucho más limpias. Número 27. Nichos empotrados para teléfono antes de la era de los teléfonos inteligentes y la comunicación inalámbrica. El teléfono fijo era un artículo doméstico esencial, pero aquellos primeros teléfonos residenciales no eran los dispositivos inalámbricos compactos que conocemos hoy. En cambio, eran voluminosos, a menudo con receptores separados y discos giratorios, requiriendo su propio espacio dedicado en la casa. Por eso, muchas casas antiguas tenían nichos empotrados para teléfono, pequeños estantes o huecos diseñados específicamente para albergar el teléfono fijo de la familia.
Estos rincones a menudo estaban en pasillos o cerca de salas de estar, haciendo que el teléfono fuera fácilmente accesible para todos en la casa. Frecuentemente incluían un pequeño estante para una guía telefónica, un bloc de notas y un bolígrafo, ya que hacer llamadas a menudo significaba anotar números o notas durante una conversación. En algunas casas, el rincón incluso tenía un pequeño asiento debajo, creando un espacio privado para llamadas telefónicas. Hoy, estos rincones telefónicos han perdido su propósito original, pero no han desaparecido completamente. Muchos propietarios los reutilizan como áreas de exhibición decorativa, usados para teléfonos antiguos, correspondencia, plantas o pequeños recuerdos. Número 26. Puertas de hielo. ¿Alguna vez te has encontrado con una pequeña puerta extraña en el lateral o la parte trasera de una casa vieja? Tal vez conducía a una despensa o a una habitación pequeña y notaste otra puerta cerrada por dentro. Si es así, puedes haber tropezado con una reliquia olvidada del pasado, una puerta de hielo. Antes de los refrigeradores modernos, la gente mantenía los alimentos frescos usando cajas de hielo, esencialmente armarios aislados que dependían de grandes bloques de hielo para mantener las cosas frescas. Como los propietarios necesitaban un suministro constante de hielo, los repartidores de hielo llevaban bloques nuevos a las casas regularmente. En lugar de tener que transportarlos por la puerta principal y ensuciar el interior, muchas casas tenían una puerta de hielo especial en la parte trasera o lateral de la casa. Esto permitía que el repartidor colocara el hielo directamente en el compartimento de la caja de hielo sin tener que entrar nunca en la casa. Si alguna vez has escuchado a un miembro mayor de la familia referirse a un refrigerador como una caja de hielo, ahora sabes por qué ese término es un remanente de una época en que mantener los alimentos refrigerados dependía de entregas regulares de hielo. Número 25. Puertas correderas de bolsillo. Las puertas correderas fueron una solución brillante para crear espacios de vida flexibles. Permitían a los propietarios disfrutar de un área de concepto abierto, pero aún poder cerrar secciones cuando fuera necesario. A diferencia de las puertas batientes tradicionales que ocupan espacio valioso en el suelo, las puertas correderas se deslizan perfectamente dentro de la pared, haciéndolas perfectas para habitaciones pequeñas o espacios ajustados. Estas puertas eran particularmente populares en casas más antiguas, pero se volvieron menos comunes en la construcción moderna. Sin embargo, ofrecen una forma práctica y elegante de dividir habitaciones sin sacrificar espacio. Con la creciente demanda de diseños residenciales eficientes, las puertas correderas merecen un regreso en las casas nuevas. Número 24. Conductos de lavandería. Si vives en una casa antigua de varios pisos, puedes haber tenido la suerte de tener un conducto de lavandería. Esta característica simple pero brillante hacía que el día de lavado fuera mucho más fácil. En lugar de cargar pilas de ropa sucia escalera tras escalera, todo lo que tenías que hacer era arrojarlas por el conducto y la gravedad haría el resto, enviándolas directamente a la lavandería abajo. Los conductos de lavandería eran especialmente populares en casas construidas a principios y mediados del siglo XX, cuando las casas de varios pisos eran más comunes y la eficiencia doméstica era una prioridad. Típicamente presentaban una pequeña puerta con bisagras ubicada en un pasillo o baño que conducía a un tubo liso y cerrado que llevaba la ropa directamente al sótano o a la lavandería. Sorprendentemente, a pesar de su practicidad, los conductos de lavandería prácticamente desaparecieron del diseño de casas modernas. Algunos argumentan que las preocupaciones de seguridad, como que los niños pequeños se subieran, llevaron a su declive, mientras que otros señalan cambios en el diseño de las casas con lavanderías, ahora frecuentemente ubicadas en el mismo piso que los dormitorios. Sin embargo, no todos han renunciado a esta idea inteligente. Muchos propietarios ahora están agregando conductos de lavandería de nuevo en sus casas como una característica personalizada, demostrando que a veces la vieja ingeniería escolar todavía supera las tendencias modernas. Tal vez sea hora de un regreso. Número 23. Cableado de perilla y tubosi. ¿Alguna vez has mirado dentro de las paredes o techos de una casa vieja, especialmente una construida entre 1880 y 1930? Puedes haberte encontrado con un sistema de cableado que parece anticuado si no completamente peligroso.
Este método, conocido como cableado de perilla y tubo, fue uno de los primeros sistemas eléctricos utilizados en la construcción residencial. La configuración era bastante simple. Cables de cobre aislados individuales recorrían los espacios huecos en las paredes y techos. Donde los cables necesitaban pasar a través de la estructura de madera, pequeños tubos de cerámica actuaban como aislante para evitar el contacto con la madera. Se clavaban perillas de cerámica para mantener los cables en su lugar y evitar que cedieran o tocaran superficies no deseadas. En ese momento, esto se consideraba una forma segura y eficiente de proporcionar electricidad a una casa. Hoy en día, el cableado de perilla y tubo es ampliamente considerado un riesgo de incendio. Aunque fue suficiente para las necesidades eléctricas limitadas de principios del siglo XX, las casas modernas requieren mucha más energía. El viejo cableado no tiene puesta a tierra y con el tiempo el aislamiento puede volverse quebradizo o dañado. Aunque algunas casas más antiguas todavía lo tienen, la mayoría de los electricistas recomiendan reemplazarlo con un sistema más seguro y actualizado. Es una parte fascinante de la historia, pero definitivamente no es algo que quieras alimentando tu casa hoy. Número 22. Camas de techo y camas empotradas. ¿Alguna vez has visto una cama que desciende del techo? Aunque este diseño inteligente está haciendo una pequeña reaparición en los modernos microapartamentos, alguna vez fue un competidor serio de la más famosa cama Murphy. Estas soluciones de cama montadas en el techo, a veces llamadas camas oscilantes, fueron diseñadas para maximizar el espacio de vida sin ocupar valioso espacio en la pared o área del armario. Patentadas en 1916 por William Murphy, estas camas innovadoras funcionaban utilizando un sistema de contrapeso oculto dentro de las paredes. Una simple manivela bajaba la cama del techo, permitiendo que flotara suavemente hasta su lugar. Para estabilidad, se podían extender patas plegables, creando una base sólida para dormir. Cuando amanecía, la cama podía elevarse fácilmente de vuelta al techo, liberando toda la habitación para uso diurno. Aunque nunca alcanzaron la popularidad generalizada de las camas Murphy, las camas de techo eran una solución ingeniosa para pequeños espacios de vida. Hoy, con el surgimiento de apartamentos compactos y diseño de interiores creativo, algunas empresas están revisitando esta vieja idea con tecnología moderna. Número 21. Interruptores de luz de botón pulsador. Introducidos por primera vez a finales de 1800 y comúnmente utilizados a principios de 1900, estos interruptores operaban con un mecanismo de presión simple. Un botón encendía la luz y el otro la apagaba. En ese momento, fueron considerados una actualización de los interruptores rotativos anteriores, ofreciendo una apariencia más moderna y refinada. Sin embargo, tenían una falla irritante. Los botones eran propensos a atascarse. Con el tiempo, el mecanismo interno podía desgastarse, causando que las luces permanecieran encendidas o apagadas indefinidamente. Esto no solo era inconveniente, sino también un riesgo potencial de incendio si el cableado se sobrecalentaba, debido a una conexión defectuosa. A pesar de estas limitaciones, los interruptores de botón pulsador todavía son buscados hoy por aquellos que restauran casas antiguas o desean un toque de encanto antiguo. Las versiones modernas han sido rediseñadas con materiales y durabilidad mejorados, combinando la estética vintage con los estándares actuales de seguridad eléctrica. Número 20. Rascadores de botas. Si alguna vez has notado un pequeño accesorio de hierro fundido cerca de la puerta principal de una casa antigua y te has preguntado para qué servía, probablemente has visto un rascador de botas. Estas características domésticas, antes comunes, eran esenciales en una época anterior a las carreteras pavimentadas, cuando las calles de tierra y el transporte tirado por caballos hacían que caminar fuera un asunto embarrado. Antes de entrar en la casa, la gente usaba el rascador para quitar barro, suciedad e incluso estiércol de caballo de los zapatos, evitando que la suciedad se llevara al interior. Frecuentemente instalados cerca de los escalones frontales o adheridos a la acera, estos robustos rascadores de hierro eran una forma simple pero efectiva de mantener las casas limpias en una época en que las alfombras y tapetes eran difíciles de lavar. A medida que las ciudades se modernizaron, las carreteras pavimentadas reemplazaron las embarradas y los autos reemplazaron a los caballos, haciendo que los rascadores de botas fueran menos necesarios.
Aunque en su mayoría han desaparecido del uso diario, todavía puedes encontrarlos en vecindarios históricos, un pequeño pero fascinante recordatorio de cómo la vida cotidiana antiguamente requería soluciones prácticas y reflexivas para desafíos que ya no enfrentamos. Número 19. Salas de estar hundidas y pozos de conversación. Las salas de estar hundidas, también conocidas como pozos de conversación, eran características arquitectónicas espaciales que surgieron en las casas americanas principalmente a mediados del siglo XX, particularmente desde la década de 1950 hasta la década de 1970. Reflejaban el etos del diseño moderno de mediados de siglo, enfatizando espacios abiertos e innovación. Inspirados en el antiguo triclinium romano, creaban áreas de reunión acogedoras e íntimas dentro de las casas. Estos espacios rebajados e invitadores fueron diseñados para promover encuentros íntimos y facilitar conversaciones significativas. El concepto de salas de estar hundidas se remonta a civilizaciones antiguas como Mesopotamia y Grecia, donde los espacios rebajados se usaban para reuniones comunitarias. En la América de mediados de siglo, simbolizaban sofisticación y modernidad. Estas áreas hundidas a menudo estaban amuebladas con cojines suaves, sofás y mesas de centro bajas. La idea era alentar a la gente a sentarse, relajarse y participar en discusiones sin prisas. Sin embargo, varios factores contribuyeron a su declive. En primer lugar, la creciente tendencia de viviendas de concepto abierto, que favorecía transiciones suaves entre habitaciones, haciendo de las salas de estar hundidas un obstáculo para ese flujo. En segundo lugar, surgieron preocupaciones de seguridad. La gente era propensa a tropezar o caerse en los niveles irregulares. El mantenimiento de estos pozos también era laborioso. Limpiar y reorganizar los muebles requería más esfuerzo. A medida que los gustos arquitectónicos cambiaron, estos lugares de conversación antes modernos gradualmente cayeron en el olvido. Número 18. Bares tiki. Inspirados por la cultura polinesia, los bares tiki se convirtieron en moda en las casas americanas de mediados de siglo, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960. Estos bares personales estaban adornados con decoración tropical, detalles en bambú, techos de paja y máscaras tiki exóticas, creando una atmósfera divertida y festiva que recordaba a un retiro en una isla tropical. Los bares tiki se usaban para entretener a invitados y organizar cócteles, ofreciendo un ambiente único y exótico para reuniones sociales. Sin embargo, a medida que las tendencias de diseño cambiaron y los gustos evolucionaron, la popularidad de los bares tiki disminuyó. Cuestiones de sensibilidad cultural relacionadas con la apropiación y los estereotipos asociados con la imagen polinesia contribuyeron al declive del uso de decoración temática tiki. Hoy en día, los bares tiki rara vez se ven en casas modernas, principalmente en establecimientos con temática retro-nostálgica o como artículos vintage apreciados por entusiastas del diseño de mediados de siglo. Número 17. Techos de palomitas de maíz. Los techos de palomitas de maíz, también conocidos como techos acústicos o techos de requesón, eran una característica común en las casas americanas desde la década de 1950 hasta 1980. Utilizaban acabados texturizados para reducir el ruido. Su eliminación aumentó después del surgimiento de vínculos entre el amianto y riesgos para la salud. Fueron creados rociando una mezcla de pintura y material texturizante en la superficie del techo, creando una apariencia irregular de palomitas de maíz. Los techos de palomitas de maíz servían varios propósitos, incluyendo la reducción de ruido absorbiendo el sonido y ocultando imperfecciones en la superficie del techo. Sin embargo, las preocupaciones sobre la presencia de amianto en el material texturizante usado en techos de palomitas de maíz llevaron a su declive. El amianto se usaba comúnmente en materiales de construcción hasta la década de 1980, cuando sus riesgos para la salud se conocieron ampliamente. Muchos propietarios comenzaron a eliminar los techos de palomitas de maíz para mitigar el riesgo de exposición al amianto, especialmente durante renovaciones o reparaciones en casa. Hoy en día, los techos de palomitas de maíz rara vez se instalan en casas nuevas y muchos propietarios los eliminan por razones estéticas o para eliminar riesgos potenciales asociados con el amianto. Número 16. Montacargas.
Estos elevadores en miniatura no eran para personas, sino que fueron diseñados para transportar alimentos, platos y otros utensilios domésticos entre pisos. Eran especialmente útiles en casas más grandes, donde la cocina estaba en un piso diferente de la sala de comedor, permitiendo el movimiento eficiente de las comidas sin tener que llevar bandejas pesadas escaleras arriba y abajo. Los montacargas eran típicamente operados por un sistema de poleas, usando cuerdas y contrapesos para facilitar el levantamiento. Familias adineradas e incluso algunos edificios comerciales, como hoteles y restaurantes, dependían de ellos para mantener el servicio funcionando sin problemas. Aunque puedan parecer un lujo del pasado, algunas casas y negocios todavía utilizan versiones modernas hoy en día. En casas más antiguas, sin embargo, los montacargas a menudo no se utilizan, se reutilizan como espacios de almacenamiento o se sellan completamente. Número 15. Cajas fuertes ocultas. Las cajas fuertes ocultas eran una característica secreta pero práctica en muchas casas americanas, principalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas cajas fuertes estaban hábilmente escondidas dentro de paredes o pisos, a menudo disimuladas detrás de pinturas, espejos o paneles falsos, haciéndolas casi indetectables para intrusos. Los propietarios usaban cajas fuertes ocultas para proteger sus objetos de valor, como dinero, joyas, documentos esenciales o proteger reliquias preciosas de robo o daños. Durante este periodo, cuando los servicios bancarios no eran tan fácilmente accesibles o confiables como ahora, las cajas fuertes ocultas proporcionaban un medio seguro de almacenamiento de bienes valiosos en la comodidad de su casa. Sin embargo, la necesidad de cajas fuertes ocultas disminuyó a medida que los sistemas de seguridad residencial y los avances en la infraestructura bancaria surgieron. Además, los cambios en los métodos de construcción y las preferencias de diseño de casas hicieron más desafiante instalar cajas fuertes ocultas discretamente. Hoy en día, las cajas fuertes ocultas son un hallazgo raro en casas americanas antiguas y a menudo se descubren durante renovaciones o restauraciones. Número 14. Escaleras de servicio. Esta era una característica diseñada para mantener a los empleados de la casa fuera de la vista mientras se movían entre pisos. En las grandes casas de los siglos XVIII y XIX se mantenía una jerarquía social rígida incluso dentro de la casa. Mientras la familia y los invitados usaban la gran escalera principal, los sirvientes tenían sus propias pasarelas discretas, permitiéndoles desempeñar sus funciones sin interrumpir la vida diaria de la familia. Estas escaleras eran a menudo más empinadas y estrechas que las principales, construidas solo para la función y no para la comodidad o estética. Hoy en día, las escaleras de servicio son un hallazgo raro fuera de casas históricas y mansiones. El concepto todavía existe en algunos lugares, sin embargo, especialmente en cruceros, donde las escaleras ocultas permiten que el personal se mueva eficientemente sin molestar a los pasajeros. Número 13. Botones de servicio en el suelo. Si alguna vez has visitado una casa histórica, puedes haberte encontrado con una característica inusual escondida bajo las alfombras o la mesa de comedor, un pequeño botón discreto empotrado en el suelo. Esto era conocido como botón de servicio en el suelo, una manera discreta para que los propietarios llamaran a un mayordomo o un empleado doméstico sin tener que levantarse de su asiento. Popular en las grandes casas del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos botones estaban colocados estratégicamente en comedores para que los propietarios pudieran señalar el servicio con un simple toque del pie. Conectado a un sistema de campanas o timbres, el botón alertaría al personal en la cocina o área de servicio donde eran necesarios, permitiendo el servicio de comidas o la limpieza sin instrucciones verbales. Aunque la mayoría de estos botones ya no funcionan, muchos todavía existen, escondidos bajo alfombras o muebles pesados, remanentes de una época en que las cenas formales requerían un personal bien organizado detrás de escena. Número 12. Puertas de leche. ¿Alguna vez has visto una pequeña puerta misteriosa construida en el lateral de una casa vieja y te has preguntado para qué servía? Era una puerta de leche, una característica común en los días en que la leche fresca se entregaba directamente a tu casa. Antes de la refrigeración moderna, la leche tenía que entregarse diariamente para garantizar que permaneciera fresca. Los lecheros dejaban botellas llenas por este pequeño compartimento y recogían las vacías dejadas allí dentro.
A menudo ubicadas cerca de la cocina o despensa, las puertas de leche fueron diseñadas para hacer este proceso eficiente e higiénico. Los propietarios no necesitaban abrir las puertas ni preocuparse por dejar la leche expuesta a los elementos. Algunas de estas puertas incluso tenían pequeñas características de aislamiento para ayudar a mantener la leche fresca por un corto periodo. Número 11. Ventanas de montante. Estas características arquitectónicas alguna vez fueron una parte vital del diseño residencial, sirviendo tanto propósitos prácticos como estéticos. Antes de la electricidad generalizada, las casas dependían fuertemente de la luz natural. Las habitaciones interiores, especialmente los pasillos, podían ser oscuras y poco acogedoras. Las ventanas de montante ayudaron a resolver este problema, permitiendo que la luz del día pasara iluminando espacios que de otra manera serían oscuros. Además de la iluminación, muchas ventanas de montante podían abrirse, creando una mejor circulación de aire. Esto era especialmente importante en los días antes del aire acondicionado, ya que ayudaba a regular las temperaturas interiores, permitiendo que el aire caliente escapara y el aire más frío circulara. Mientras los sistemas modernos de iluminación y climatización han reemplazado en gran medida la necesidad de ventanas de montante, todavía son apreciadas por su belleza atemporal. Número 10. Persianas para claraboyas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunas casas tenían una característica que no ves mucho más: persianas para claraboyas. A medida que las claraboyas se volvieron más comunes en la arquitectura moderna, los propietarios necesitaban una manera de controlar toda esa luz que entraba desde arriba. Estas persianas fueron diseñadas para deslizarse o tirar sobre la claraboya, permitiendo que las personas ajustaran la cantidad de sol o calor que entraba a la habitación. No se trataban solo de comodidad. Las persianas de claraboya ayudaban con privacidad, control de temperatura e incluso ahorro de energía, especialmente en casas con claraboyas grandes o dramáticas. Pero, como sucede con muchas características antiguas, su tiempo llegó y pasó. A medida que las tendencias de diseño cambiaron y la tecnología avanzó, nuevas opciones como persianas motorizadas y tratamientos de ventana de alta tecnología tomaron su lugar. Número 9. Piscinas en forma de riñón. De vuelta en las décadas de 1950 y 1960, muchos patios traseros tenían algo bastante llamativo: una piscina en forma de riñón. En lugar de las líneas rectas de un rectángulo estándar, estas piscinas eran divertidas, con contornos curvilíneos que parecían dulces gigantes. No eran solo para nadar, eran una declaración, un toque lúdico que encajaba perfectamente con el amor de la época por el diseño moderno y la vida desenfadada. Pero los gustos cambian. Con el tiempo, los propietarios comenzaron a inclinarse hacia estilos más simples y limpios, y las piscinas rectangulares o geométricas se convirtieron en la opción más fácil y asequible. Por eso las piscinas en forma de riñón desaparecieron lentamente. Hoy en día, solo encontrarás una si te topas con una casa antigua o una renovación de inspiración retro. Número 8. Puertas batientes en cocinas. Puertas batientes. Estas puertas mágicas de 2 vías alguna vez adornaron cocinas americanas, llenando el vacío entre el caos culinario y la elegancia del comedor. Desde la era victoriana hasta mediados del siglo, estas puertas giraban graciosamente entre la cocina y el área de comedor. Practicidad combinada con sofisticación. Un ama de casa cargada con un asado caliente o un pastel recién horneado podía deslizarse por la puerta sin tropezar con bandejas o incluso molestar a los invitados. A medida que los gustos arquitectónicos cambiaron, las puertas batientes gradualmente cayeron en desuso. Los diseños de concepto abierto se volvieron populares y las cocinas se integraron perfectamente con áreas de comedor. Las preocupaciones de seguridad, nadie quiere que una puerta se estrelle contra su cara, también desempeñaron un papel. Aunque las puertas batientes han desaparecido de la mayoría de las casas modernas, rastros nostálgicos las mantienen vivas. Los restauradores las preservan cuidadosamente en casas históricas, susurrando historias de fiestas pasadas y reuniones familiares. Número 7. Tablas de cortar retráctiles. Desde finales del siglo XIX hasta mediados de 1900, muchas cocinas americanas venían con una pequeña característica inteligente: la tabla de cortar retráctil. Escondida cuidadosamente debajo del mostrador o empotrada en el armario, podía sacarse siempre que necesitaras un lugar resistente para picar,
rebanar o cortar en cubos. Especialmente para cocinas pequeñas, era un salvavidas, ayudando a los cocineros a aprovechar al máximo cada centímetro de espacio. Pero a medida que el diseño de cocina evolucionó, estas tablas útiles comenzaron a desaparecer. Nuevos materiales de encimera, como granito y cuarzo, se convirtieron en superficies duraderas y fáciles de limpiar, y las tablas de cortar portátiles se volvieron la norma. Con el cambio en los hábitos de cocina y cocinas más grandes, la tabla retráctil simplemente ya no era necesaria. Número 6. Paneles de madera. Los paneles de madera eran una característica prominente en casas americanas de mediados a finales del siglo XX. Se volvieron populares en casas occidentales entre las décadas de 1950 y 1970, representando riqueza y sofisticación. En la década de 1980, gradualmente cayó en desuso debido a cambios de gusto y asociaciones con decoración anticuada. Era comúnmente usado para revestir paredes en varias habitaciones, añadiendo calidez, textura y una sensación de acogida a los espacios interiores. Los paneles de madera oscura, a menudo hechos de roble o caoba, eran particularmente populares durante este periodo. Transmitían una estética tradicional y elegante, favorecida en muchos diseños residenciales. A medida que las tendencias de diseño evolucionaron y las preferencias cambiaron hacia interiores más claros e iluminados, los paneles de madera gradualmente perdieron su atractivo generalizado. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental y la disponibilidad de materiales alternativos contribuyeron a su declive. Pero ahora, los paneles de madera rara vez se ven en casas modernas, con propietarios optando por paredes pintadas, papel tapiz u otros materiales de revestimiento de pared. Número 5. Rieles para cuadros. Estas características decorativas y funcionales se volvieron populares a mediados de 1800, ofreciendo a los propietarios una manera de colgar obras de arte sin dañar delicadas paredes de yeso. Antes de que el panel de yeso se convirtiera en estándar, las paredes de yeso eran comunes, pero también eran bastante frágiles. Martillar un clavo directamente en la pared podía causar grietas o incluso romper grandes pedazos de yeso. Los rieles para cuadros proporcionaron una solución simple pero efectiva. Los propietarios podían colocar ganchos móviles en cualquier lugar a lo largo del riel y colgar cuadros o espejos enmarcados usando alambre o cordón. Esto permitía una fácil reorganización sin necesidad de reparaciones. En la década de 1940, los avances en materiales de construcción, incluyendo paredes más duraderas, hicieron que los rieles para cuadros fueran menos necesarios. La gente se sintió más cómoda martillando directamente en las paredes, y la tendencia gradualmente se desvaneció. Número 4. Sistemas de intercomunicador residencial. Si alguna vez has estado en una casa construida en la década de 1970 o antes, puedes haber notado un sistema de intercomunicador residencial montado en la pared. Estos dispositivos de comunicación con cable permitían que los propietarios hablaran entre diferentes habitaciones o pisos de la casa sin gritar. Algunos sistemas incluso incluían un intercomunicador en la puerta principal, permitiendo a los residentes hablar con los visitantes antes de abrir la puerta. En ese momento, los sistemas de intercomunicador eran considerados una comodidad moderna, especialmente en casas más grandes. Las familias podían verificar fácilmente entre sí desde diferentes áreas de la casa, y los propietarios podían verificar a los visitantes sin mirar por la ventana. Sin embargo, con el surgimiento de los teléfonos móviles y la tecnología de casa inteligente, los sistemas de intercomunicador tradicionales se volvieron obsoletos. Los timbres inteligentes con cámaras integradas ahora permiten que los residentes vean y hablen con visitantes remotamente, mientras que las aplicaciones de mensajería y asistentes domésticos facilitan la comunicación interna. Aunque algunas casas más antiguas todavía poseen estos sistemas, a menudo son más reliquias decorativas que herramientas funcionales. Número 3. Ranuras de eliminación de hojas de afeitar. Si alguna vez has vivido en o explorado una casa antigua con un armario de medicinas empotrado, puedes haber notado una pequeña ranura misteriosa allí dentro. Esto no fue solo una elección aleatoria de diseño, era un sistema integrado de eliminación de hojas de afeitar. Antes de la era moderna con las afeitadoras de cartucho, los hombres usaban afeitadoras de seguridad de doble filo que requerían cambios frecuentes de hoja. Pero había un problema: cómo desechar las hojas viejas de manera segura y sin crear riesgos.
La solución era simple. Simplemente descartarlas en la ranura de eliminación dentro del armario de medicinas. Las hojas caerían en el espacio de cavidad entre las paredes, lejos de la vista y la mente. En ese momento, esta era una manera práctica de deshacerse de hojas usadas sin dejarlas en la basura, donde podían representar un peligro. Sin embargo, como no había forma de recuperarlas, muchas casas antiguas ahora tienen un stock escondido de hojas de afeitar ocultas dentro de las paredes o debajo de la casa. Número 2. Bodegas de raíces. Antes del advenimiento de la refrigeración moderna, mantener los alimentos frescos era un desafío, especialmente durante inviernos rigurosos o veranos calurosos. Fue ahí donde las bodegas de raíces entraron en escena. Estos espacios de almacenamiento frescos y oscuros permitían que la gente conservara vegetales, frutas y otros alimentos perecederos por largos periodos. Las bodegas de raíces eran típicamente construidas en el subsuelo o parcialmente enterradas, usando el aislamiento natural de la tierra para mantener una temperatura fría consistente durante todo el año. Algunas casas tenían bodegas separadas de la casa principal, a menudo pareciendo pequeños refugios con puertas de madera o piedra, mientras que otras simplemente utilizaban su sótano para almacenamiento. La ventilación adecuada y el control de humedad ayudaban a prevenir el deterioro, haciéndolas una característica esencial en las casas antes de que la electricidad se volviera generalizada. Aunque los refrigeradores han hecho que las bodegas de raíces sean en gran medida obsoletas, algunas personas todavía las utilizan hoy en día, especialmente en áreas rurales o para autosuficiencia. Son excelentes para conservar productos caseros, envejecer quesos o incluso mantener el vino a la temperatura ideal. Número 1. Armarios de Honey Oak. Y llegamos al número 1 de nuestra lista. Si poseías una casa construida en los años 80 o simplemente visitabas la casa de amigos o vecinos durante ese periodo, seguramente encontrarías un ícono de la época: armarios de cocina de roble miel. El color marrón cálido y ligeramente amarillento de esta madera de roble se volvió tan popular que dominó casi todas las cocinas. Si no en tu casa, ciertamente los viste en la casa de otra persona o en películas y programas de televisión emitidos en esa década. Estos armarios de roble miel se usaron en exceso a lo largo de la década, al punto de que solo mencionar su nombre inmediatamente evoca imágenes de jeans desteñidos y toneladas de spray para el cabello. Representaban una era completa de diseño de interiores, un momento en el que la madera natural y cálida era la elección predeterminada para cualquier cocina que quisiera verse moderna y elegante. Hoy en día, muchos propietarios optan por pintarlos de blanco o reemplazarlos completamente, pero siguen siendo un recordatorio nostálgico de una época en que cada cocina tenía ese brillo distintivo de miel. Reflexiones sobre las características perdidas. Muchas de estas características de casa pueden haber desaparecido, pero las memorias que guardan todavía viven. Cada una de ellas cuenta una historia sobre cómo vivían nuestros abuelos, qué valoraban y cómo resolvían los desafíos cotidianos con ingenio y creatividad. Desde las soluciones estructurales como las placas de anclaje hasta los toques decorativos como los gansos de cerámica, estas características revelan mucho sobre las prioridades, tecnologías y estética de épocas pasadas. La evolución del diseño doméstico. El diseño de casas ha evolucionado dramáticamente a lo largo de las décadas, influenciado por avances tecnológicos, cambios en los estilos de vida y nuevas comprensiones de seguridad y eficiencia. Lo que una vez fue considerado esencial, como las puertas de carbón o las cajas de hielo, se volvió obsoleto con la llegada de nuevas tecnologías de calefacción y refrigeración. De manera similar, características que alguna vez fueron símbolos de estatus, como los bares tiki o las salas de estar hundidas, cayeron en desuso a medida que los gustos y valores culturales cambiaron. Lo que es fascinante es cómo algunas de estas características están experimentando un resurgimiento en la actualidad, adaptadas con tecnologías modernas y nuevas comprensiones de diseño sustentable. El valor de la funcionalidad histórica. Muchas de estas características antiguas surgieron de necesidades genuinas y ofrecieron soluciones prácticas a problemas reales. Los conductos de lavandería eliminaban el trabajo pesado de cargar ropa sucia por múltiples pisos. Las bodegas de raíces permitían el almacenamiento de alimentos sin electricidad. Las puertas correderas maximizaban el espacio en casas más pequeñas. Estas soluciones demuestran una comprensión profunda de la arquitectura práctica y el diseño centrado en el usuario.
mucho antes de que estos conceptos se convirtieran en palabras de moda en el mundo del diseño moderno. Los arquitectos y constructores de antaño tenían que ser creativos y eficientes con recursos limitados, resultando en innovaciones que aún podrían tener aplicaciones en el diseño contemporáneo. Sostenibilidad y diseño pasivo. Interesantemente, muchas de estas características antiguas incorporaban principios de diseño pasivo que ahora están siendo redescubiertas en el movimiento de construcción sostenible. Las ventanas de montante proporcionaban ventilación natural y luz sin electricidad. Las bodegas de raíces usaban el aislamiento térmico natural de la tierra para conservación de alimentos. Los techos altos y las salas de estar hundidas ayudaban con la circulación de aire natural. En una era donde la eficiencia energética y la sostenibilidad son preocupaciones críticas, estas soluciones de baja tecnología ofrecen lecciones valiosas. No requerían electricidad, no generaban emisiones y trabajaban con, en lugar de contra, las fuerzas naturales. Algunos arquitectos modernos están revisitando estos principios, adaptándolos con materiales y tecnologías contemporáneas. El factor nostalgia. Hay algo innegablemente nostálgico sobre estas características antiguas de casa. Para aquellos que crecieron con ellas, evocan memorias de la infancia, de las casas de los abuelos, de una época que parecía más simple. Los nichos para teléfono nos recuerdan conversaciones largas con amigos, enrollando el cable alrededor de nuestros dedos. Las puertas de leche evocan imágenes de lecheros haciendo sus rondas matinales. Esta nostalgia no es meramente sentimental. Refleja un anhelo por ciertas cualidades que asociamos con esas épocas: comunidad, permanencia, artesanía, atención al detalle. En un mundo de diseño masivo y obsolescencia planificada, estas características antiguas representan una época cuando las cosas se construían para durar, cuando el diseño consideraba las necesidades reales de las personas. ¿Por qué desaparecieron? Las razones para la desaparición de estas características son variadas y complejas. Algunos factores incluyen avances tecnológicos. Las puertas de hielo y carbón se volvieron innecesarias con refrigeradores eléctricos y calefacción central. Los sistemas de intercomunicador fueron reemplazados por teléfonos móviles y tecnología de casa inteligente. Cambios en estilos de vida. A medida que las familias se volvieron más pequeñas y menos personas empleaban servicio doméstico, las escaleras de servicio y los botones de suelo perdieron su propósito. El diseño de concepto abierto eliminó la necesidad de puertas batientes y salas de estar separadas. Preocupaciones de seguridad. El cableado de perilla y tubo, los techos de palomitas de maíz con amianto y otros materiales potencialmente peligrosos fueron eliminados gradualmente por regulaciones de seguridad. Consideraciones de costo. Algunas características, como los montacargas y las cajas fuertes ocultas, simplemente se volvieron demasiado caras de instalar en comparación con alternativas más simples. Cambios estéticos. Las tendencias de diseño evolucionaron, haciendo que características como los paneles de madera oscura, los bares tiki y los techos de palomitas de maíz parecieran anticuados. Eficiencia de construcción. Los métodos de construcción modernos favorecen la velocidad y la estandarización, haciendo que características personalizadas como las puertas correderas de bolsillo o los nichos empotrados sean menos comunes. ¿Qué podríamos querer de vuelta? Mientras que algunas de estas características merecen permanecer en el pasado, muchas podrían beneficiar a las casas modernas si fueran reimaginadas con materiales y tecnologías contemporáneas. Puertas correderas de bolsillo. Estas ofrecen flexibilidad espacial sin sacrificar espacio de piso, perfectas para apartamentos pequeños y diseño de concepto abierto. Conductos de lavandería, actualizados con características de seguridad modernas, podrían hacer que el día de lavado sea más eficiente en casas de múltiples pisos. Bodegas de raíces. Con creciente interés en alimentación sostenible y almacenamiento de alimentos sin energía, las bodegas de raíces modernas están experimentando un resurgimiento. Ventanas de montante. Estas proporcionan ventilación natural y luz, reduciendo la dependencia de iluminación artificial y aire acondicionado. Rieles para cuadros. Permiten rearreglar obras de arte sin hacer nuevos agujeros en las paredes, perfectos para inquilinos o aquellos que les gusta cambiar su decoración frecuentemente. Nichos empotrados. Espacios de almacenamiento personalizados que aprovechan al máximo cada centímetro de espacio, especialmente valiosos en viviendas urbanas compactas. Tablas de cortar retráctiles.
En cocinas pequeñas, donde cada centímetro cuenta, estas todavía serían increíblemente prácticas. El renacimiento de características antiguas. Interesantemente, algunas de estas características antiguas están experimentando un renacimiento, adaptadas para estilos de vida modernos. Los diseñadores y propietarios creativos están redescubriendo el valor de estas soluciones probadas por el tiempo y encontrando formas de incorporarlas en casas contemporáneas. Los fabricantes de hardware ahora producen versiones modernas de interruptores de botón pulsador, rieles para cuadros y otros accesorios vintage, permitiendo a los propietarios capturar estética histórica con funcionalidad moderna. Las puertas correderas de bolsillo, aunque menos comunes que en décadas pasadas, están siendo especificadas por arquitectos que valoran su eficiencia espacial. Las bodegas de raíces están siendo construidas por entusiastas de la homesteading y aquellos interesados en almacenamiento de alimentos sustentable. Incluso las salas de estar hundidas están haciendo apariciones ocasionales en diseños de lujo de alto nivel, reimaginadas como áreas de conversación íntimas dentro de espacios de planta abierta más grandes. Lecciones para el diseño moderno. Estas características antiguas de casa ofrecen varias lecciones para el diseño contemporáneo. Piensa en la función. Primero, muchas de estas características surgieron de necesidades genuinas y ofrecieron soluciones prácticas. El diseño moderno a veces prioriza la estética sobre la funcionalidad. Considera el ciclo de vida completo. Las características como las bodegas de raíces y las ventanas de montante funcionaban sin electricidad y tenían impacto ambiental mínimo. El diseño sustentable puede aprender de estos enfoques de baja tecnología. Valora la artesanía. Muchas características antiguas exhibían atención al detalle y calidad de construcción, que es rara en la construcción masiva moderna. Diseña para flexibilidad. Características como las puertas correderas de bolsillo y las tablas de cortar retráctiles permitían que los espacios sirvieran múltiples propósitos, un principio importante para la vida moderna. Respeta el contexto regional. Muchas características surgieron en respuesta a climas y condiciones locales específicas, un enfoque que podría mejorar la arquitectura. El impacto cultural de las características domésticas. Las características que encontramos en nuestras casas no son meramente funcionales, moldean nuestros comportamientos, rituales y relaciones. El nicho del teléfono creaba un espacio semipúblico, semiprivado para conversaciones, diferente tanto del teléfono completamente público de la calle como del teléfono móvil completamente privado de hoy. Los pozos de conversación literalmente bajaban a las personas al mismo nivel, fomentando un sentido de intimidad e igualdad. Las escaleras de servicio y los botones de suelo reflejaban y reforzaban jerarquías sociales, haciendo visible la división entre arriba de las escaleras y abajo de las escaleras. Las puertas de leche y carbón conectaban los hogares con sistemas comunitarios de entrega, creando interacciones sociales regulares que han sido eliminadas en gran medida por la autosuficiencia moderna. Estas características físicas moldeaban rutinas diarias, interacciones sociales e incluso estructuras familiares de formas que ahora apenas podemos imaginar. Estudiarlas nos ayuda a entender no solo cómo vivía la gente, sino cómo pensaban sobre el espacio, la privacidad, el estatus social y la vida comunitaria. El papel de las innovaciones tecnológicas. Muchas de estas características desaparecieron no porque fueran inherentemente inferiores, sino porque fueron reemplazadas por nuevas tecnologías que ofrecían diferentes compensaciones. Los refrigeradores eléctricos son más convenientes que las cajas de hielo, pero requieren electricidad constante y contribuyen a emisiones de gases de efecto invernadero. La calefacción central es más limpia que los hornos de carbón, pero elimina la conexión visceral con las fuentes de energía. Los teléfonos móviles ofrecen más privacidad que los nichos telefónicos, pero eliminan el sentido compartido de participar en una actividad doméstica común. Cada avance tecnológico trae ganancias y pérdidas, y vale la pena considerar reflexivamente qué se pierde junto con lo que se gana. Preservación histórica y restauración. Para aquellos interesados en preservación histórica, entender estas características es esencial. Muchas casas antiguas conservan versiones originales o modificadas de estos elementos, y las decisiones de restauración requieren equilibrar autenticidad histórica, funcionalidad moderna y seguridad. ¿Debería conservarse el cableado de perilla y tubo original como un artefacto histórico, incluso si ya no es seguro usarlo?
¿Deberían sellarse las puertas de carbón o mantenerse visibles como recordatorios históricos? ¿Pueden los nichos telefónicos ser reutilizados para estaciones de carga modernas mientras mantienen su carácter histórico? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero requieren consideración cuidadosa, tanto de los valores históricos como de las necesidades contemporáneas. Los mejores proyectos de restauración encuentran formas creativas de preservar el carácter histórico, mientras hacen que los espacios sean funcionales para la vida moderna. El futuro del diseño doméstico. Mirando hacia adelante, es interesante considerar qué características de las casas de hoy podrían algún día parecer tan anticuadas como las puertas de carbón y los nichos telefónicos. Algún día la gente mirará hacia atrás con nostalgia a los garajes para dos autos, las cocinas abiertas de concepto abierto o las salas de medios dedicadas. ¿Qué tecnologías o cambios sociales podrían hacer obsoletas las características que ahora consideramos esenciales? El diseño doméstico continúa evolucionando en respuesta a cambios tecnológicos, preferencias estéticas y necesidades sociales. Las tendencias actuales hacia espacios más pequeños y eficientes, vida sustentable y trabajo desde casa están ya generando nuevas características. Oficinas en casa, jardines interiores, sistemas de energía solar, estaciones de carga para vehículos eléctricos. Algunas de estas sin duda se convertirán en estándar, mientras que otras pueden parecer curiosidades anticuadas para futuras generaciones. El ciclo continúa, cada generación adaptando el hogar a sus propias necesidades y valores. Reimaginando el hogar. Quizás la lección más importante de estas características antiguas de casa es que el diseño doméstico no es fijo o inevitable. Las casas que habitamos son el resultado de incontables decisiones, compromisos y adaptaciones. Se puede reimaginar, repensar y reinventar para servir mejor nuestras necesidades y valores. Algunas preguntas que estas características históricas nos invitan a considerar. ¿Cómo podemos crear espacios flexibles que se adapten a necesidades cambiantes? ¿Qué podemos aprender de las soluciones de diseño pasivo que minimizan el uso de energía? ¿Cómo equilibramos la eficiencia espacial con la comodidad y la habitabilidad? ¿Qué características fomentan conexión familiar y comunidad? ¿Cómo incorporamos artesanía y atención al detalle en la construcción moderna? ¿Qué elementos de diseño histórico todavía tienen valor hoy? La importancia del contexto local. Muchas de estas características surgieron en respuesta a condiciones locales específicas: clima, materiales disponibles, prácticas culturales, estructuras económicas. Las bodegas de raíces eran más comunes en climas fríos del norte, donde la congelación natural del suelo proporcionaba refrigeración. Los inodoros de Pittsburgh reflejaban las realidades de la industria manufacturera del Midwest. Los bares tiki capturaron la fascinación de la posguerra americana con el exotismo tropical. El diseño moderno a veces ignora el contexto local en favor de estilos internacionales estandarizados. Recuperar la sensibilidad hacia condiciones locales, tradiciones de construcción e identidad cultural podría enriquecer la arquitectura contemporánea. Accesibilidad y diseño universal. Vale la pena notar que muchas de estas características antiguas serían problemáticas desde una perspectiva de accesibilidad moderna. Las salas de estar hundidas creaban riesgos de tropiezos. Las escaleras empinadas de servicio serían imposibles para usuarios de sillas de ruedas. Los interruptores de botón pulsador podrían ser difíciles para personas con problemas de destreza. El diseño moderno ha hecho importantes avances en crear espacios accesibles para personas de todas las habilidades. Cualquier revisitación de características históricas necesita considerar la accesibilidad universal, asegurando que las casas sean utilizables por todos. Conclusión: honrando el pasado, mientras miramos hacia adelante. Estas 30 características antiguas de casa representan más que meras curiosidades históricas. Son testamentos del ingenio humano, la adaptabilidad y la creatividad. Cuentan historias sobre cómo vivía la gente, qué valoraban y cómo respondían a los desafíos de sus tiempos. Mientras no querríamos volver a la inconveniencia de entregas diarias de hielo o los peligros de seguridad del cableado de perilla y tubo, hay mucho que aprender de estas soluciones de diseño. Nos recuerdan que las casas pueden ser más reflexivas, más adaptadas a las necesidades humanas, más conectadas con sistemas naturales y comunitarios. A medida que enfrentamos desafíos contemporáneos, cambio climático, escasez de vivienda, aislamiento social, ineficiencia energética,
Estas características históricas ofrecen inspiración e ideas. Demuestran que hay muchas formas de diseñar una casa, muchas soluciones a problemas comunes. El hogar del futuro puede no verse como el hogar del pasado, pero puede incorporar la misma atención reflexiva a la función, la artesanía y las necesidades humanas que hicieron que estas características antiguas fueran tan memorables. Al honrar lo que funcionó bien en el pasado, mientras abrazamos nuevas posibilidades, podemos crear casas que sirvan mejor tanto a las personas como al planeta. ¿Cuál de estas características antiguas de casa te gustaría ver de vuelta en las casas modernas? ¿Qué podemos aprender de las formas en que nuestros abuelos diseñaron y vivieron en sus hogares? Estas preguntas nos invitan a pensar más profundamente sobre el diseño doméstico, no simplemente como una cuestión de estética o tendencia, sino como una expresión de valores, prioridades y visiones para una buena vida. Las casas que construimos y las características que incluimos reflejan quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Al estudiar las casas del pasado, obtenemos perspectivas sobre nuestras propias elecciones y posibilidades para el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de 30 características antiguas de casa que nuestros abuelos tenían y que quizás desearíamos que volvieran. Esperamos que esta exploración haya despertado memorias, inspirado ideas y profundizado tu apreciación por la rica historia del diseño doméstico. Si disfrutaste este recorrido por la memoria, comparte tus propias historias y memorias de características antiguas de casa. ¿Qué recuerdas de las casas de tus abuelos? ¿Qué características te gustaría ver regresar? La conversación continúa y cada memoria compartida ayuda a preservar esta fascinante parte de nuestra historia cultural.